Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. En esta ocasión tenemos un programa especial que creo que será de mucho interés para los audientes, para la audiencia. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de Benedicto Martínez Orozco del Frente Auténtico del Trabajo. Tenemos mucho interés y mucha relación porque no hay nada más interesante que la presencia que tiene el FAT, sobre todo en este nuevo sistema de trabajo, en nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Haciendo un pequeñísimo acto de catarsis, les voy a decir mi opinión muy personal y quiero ser muy honesto. Eso de los paradigmas, yo como conocía al FAT, yo cuando estudiaba, a mí me decían, el FAT es como el demonio, tiene cuernos y cola, procura que nunca vaya a entrar en las empresas donde tú estés, es lo peor que te puede pasar el FAT, es algo así como totalmente proscrito, ten mucho cuidado. Cuando estuve trabajando en la Comisión de Relaciones de Trabajo de Coparmex, lo mismo, todo el mundo hablaba con pánico del FAT. Recuerdo en alguna ocasión un alto ejecutivo de Gigante, Armando Ábalos, me dijo, yo tuve al FAT en Vancomer y realmente fue terrible cómo lo tuvimos que tratar de desplazar, Arturo Alcalde es lo peor que se puede imaginar. Entonces yo tenía una imagen así de aterradora del FAT. Di muchos años clases en la Ibero y luego pasé de ser profesor de asignatura a profesor de tiempo completo y luego fui director de la carrera de Relaciones Industriales. Y ahí era yo sindicalizado. Y ahí me encontré a Arturo Alcalde como asesor y cuando lo empecé a tratar era una persona muy afable, muy querida por toda la comunidad, nada impositiva, sino únicamente él daba una opinión y la gente, el sindicato tomaba la decisión que quería y me cambió totalmente la imagen que tenía yo del FAT. Después tuve mejor tiempo de conocerlo, hicimos me invitaron a hacer una presentación en León donde tuve la oportunidad de viajar con don Benedicto durante 6 horas y platicar largamente y quedé yo convencido de que el FAT es algo bien interesante. No dejo de reconocer que dentro del FAT, y es lo que nos va a interesar ahora mucho, es el decir, oye, está cambiando totalmente el mundo del trabajo con estos nuevos cambios a las legislaciones. Pero muchos actores y actores muy interesantes y muy importantes son del FAT. Luisa María Alcalde seguramente también estuvo en el FAT. Su mamá Berta estuvo en el FAT, Arturo, su papá estuvo en el FAT, su secretario, Alejandro Salafranca, son gente muy cercana a ese tipo de reuniones. Entonces, yo creo que es una asociación muy interesante y por eso queremos platicar mucho para saber qué demonios es el FAT, porque no sabemos exactamente, oye, ¿es sindicato? ¿Tiene sindicatos asociados? ¿Es unos club de cuates o qué es exactamente el FAT? Yo tengo muchísimas dudas, igual que tienen muchas personas. Jesús, adelante. Hola, Alfredo. Hola, don Benedicto. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, buenos días, buenas Buenas tardes. noches. Efectivamente, la figura central de hace muchas décadas en el sindicalismo de nuestro país pues, ha sido el Frente Auténtico del Trabajo. Yo en particular, pues tengo también algunas inquietudes en vistas al futuro, sobre todo, ¿no? Usted que tiene una gran trayectoria en esa organización, en primera instancia me gustaría saber, por ejemplo, si los sindicatos hoy en el país les conviene tener esta red sindical internacional, como ustedes lo han hecho durante muchos años. Sabemos que la fundación, la Frederick Ebert, va a cumplir 100 años dentro de dos, ya estamos a un centenario, y ha habido unas grandes ligas de ustedes con ese tipo de organizaciones internacionales.
sobre todo en materia de formación de cuadros sindicales y de un sindicalismo muy apegado a lo que hoy nos ha arrojado esta reforma laboral que vivimos hace 4 años. Me gustaría iniciar con eso, Alfredo, si me lo permites, y un saludo para don Benedicto, que reconocemos toda la trayectoria y toda la formación que ha dado a tanta gente. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué puedo decir del FAT? Yo creo que voy a empezar lo que para nosotros es una organización que agrupa efectivamente a varios sindicatos, sindicatos nacionales, sindicatos de empresas, sindicatos de industria, y que todos compartimos un principio, un ideal que hemos venido planteando desde hace muchos años. O sea, la cuestión elemental, la cuestión de la libertad sindical, cómo reconocer en los centros de trabajo la participación de los trabajadores, cómo escuchar a los trabajadores. Hay muchas teorías, pero yo me remitiría más a la práctica. El sindicato surge por una necesidad de tener un interlocutor y por las condiciones que a veces se dan en los centros de trabajo. Si eso si no se puede, difícilmente las empresas pueden atender de a uno por uno a los trabajadores y que todo el mundo esté más o menos atendido en esos asuntos. El sindicato juegue ese papel, juegue ese rol. Entonces me parece que desde ahí, cómo reconocer esta cuestión del derecho de los trabajadores, cómo reconocer que en los mismos convenios internacionales, la OIT, el convenio sobre libertad sindical y contratación colectiva, que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, sin embargo, en nuestro país, pues todos saben cómo se maneja la cuestión sindical, es manejado a veces con alguien que se erige como líder, pero que realmente no tiene ascendencia sobre los trabajadores y puede arreglar muchas cosas, pero ahí viene el primer problema, que no sus acuerdos no pueden, a veces no son respaldados por la gente, se imponen. Y cuando se imponen, pues obviamente hay reacciones de los trabajadores. Entonces, creo que esa es una diferencia. Los sindicatos independientes democráticos, como nosotros lo planteamos, los que estamos como representantes del sindicato a nivel nacional o como asesores o como siempre hacemos propuestas de distintas posibilidades de solución, lo que nosotros vemos, pero siempre dejamos que los trabajadores sean los que tomen la decisión, ¿sí? Obviamente esto va acompañado de una formación, una capacitación que se da a los comités ejecutivos, ¿sabe? Para que entiendan que sí es deseable, por ejemplo, hoy decir, bueno, pues la inflación fue tanto y de ahí para arriba, ¿no? Sí, pero hay condiciones en cada empresa y que los trabajadores más que nadie saben cuál es la situación porque están el día a día en el trabajo, saben si hay materia prima o está escaseando, una serie de cosas que ellos viven a diario. Entonces, si tienen además la información de la responsabilidad que significa tomar la decisión en sus manos como sindicato, pues tienen que asumir esa responsabilidad y decir hasta dónde es posible alcanzar lo deseable que nosotros quisiéramos en materia de salarios, ¿sí? Y con la información que tenga el mercado, todo lo que esto implica. O sea, hoy el mundo, la globalización, pues hay muchos factores que a veces ni cuenta nos damos, pero ya pasaron cosas en cualquier parte del mundo que nos impactan terriblemente. Y si la gente tiene un mínimo de información, pues puede tomar estas decisiones y con la sugerencia, decir, bueno, con las recomendaciones que hacemos, pues es como va funcionando el sindicato. Y cuando usted me pregunta la cuestión yo creo que la cuestión internacional siempre lo hemos visto como una necesidad de cómo los trabajadores cuando se encuentran trabajador con trabajador, y esto lo hemos experimentado en el FAT, cuando hay intercambios de trabajadores de Estados Unidos, para no ir a otros lados, Estados Unidos, México, van los de aquí a allá y ven la forma de trabajar, es sorprendente, dice, bueno, allá hay un tiempo de descanso y la gente cuando toca el timbre es cuando deja la máquina. Va, descansa y cuando toca el timbre ya está en su máquina. Es una disciplina.
aquí, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo va aprendiendo de otras experiencias para ir viendo que tenemos que mejorar muchas cosas que tenemos a nuestro alcance, a nuestras posibilidades de sí, que sí podemos resolverlo, pero eso solamente lo va a dar la experiencia. Otra razón, es decir, el mercado, la productividad ahora, pues se ensambla una pieza aquí, la otra viene de quién sabe dónde y todo. Entonces, ¿cómo tener relación con los trabajadores? ¿Cómo ver cuál es la problemática que están enfrentando? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo buscan la solución a sus problemas? Y eso ayuda mucho al crecimiento de los trabajadores. Yo creo que esa es una parte importante que nosotros vemos, pero la otra parte es cómo mantener esta información, no de lo que leemos en la prensa o en los materiales escritos, sino el intercambio, ir, ver cómo está, cómo trabaja, cómo está, qué equipos tienen. O sea, entonces, todo eso, pues son experiencias que sirven a la larga para que los trabajadores puedan desarrollarse. Y bueno, la otra es la solidaridad, que eso es algo natural entre trabajadores, cómo nos solidarizamos unos con otros para ver cómo resolvemos nuestros problemas. Entonces creo que hoy más que nunca creo que se hace muy necesario pues seguir trabajando sobre las relaciones, sobre la solidaridad, sobre la cuestión de entender bien cuál es el rol del sindicato. Ese rol no lo puede, perdón, sí. Sí, don ese rol no lo, sí, dígame. Sí, sí. Me da la impresión, y es una mera impresión, de que su organización, que es muy importante, es única, así como bien usted nos lo explicó, no es, digamos, un sindicato, sino son, afilian sindicatos y afilian confederaciones. Entonces, digamos, el FAT no es que tenga un registro sindical, sino que son digamos, una especie de club de sindicatos o club de gentes afiliadas con ustedes. No es una grandísima en volumen número de trabajadores, pero tienen ahorita ustedes una importancia como en su vida la habían tenido. De hecho, todo lo que usted me menciona y todo eso es precisamente lo que pretenden hacer con los nuevos principios en la Ley Federal del Trabajo, en los procesos de legitimación, en los procesos de rectificación. El hecho de decirle a los trabajadores a la base, el empoderar a la base y el decir, ustedes son los que tienen que decir si están de acuerdo en lo que se negoció o no en su contrato colectivo. Esa es una parte, creo yo, muy, muy importante, muy interesante. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Qué tan preparados estamos en México para dar ese paso? Me da la impresión de que las autoridades, que son las que están llevando este proceso, están convencidas. Pero tengo la fiel impresión y algunos datos de que muchas organizaciones sindicales están haciendo lo que se puede para hacer una especie de gatopardismo, para tratar de hacer todo lo posible para hacer como de que están haciendo y a la mera hora no están haciendo nada. Hay muchos procesos de legitimación de contratos colectivos que todavía están muy cuestionados. No son los contratos que están legitimados, no significa que tengan todavía una gran transparencia y libertad sindical. No lo creo, estoy casi seguro de que no. Y tengo yo un gran temor y que estamos ya a muy poco tiempo de que vaya a terminar esta administración. Poco tiempo, digamos, y yo digo, ¿podrá consolidarse este cambio? Porque si llegaran gentes en la administración nueva, sea el que sea el candidato que resulte vencedor, inclusive dentro de la misma Morena, me preocuparía muchísimo que hubiera un cambio de estilo dentro de las autoridades del trabajo, porque daría al traste con un trabajo que apenas está empezando a madurar. Esa es la impresión que yo tengo. Definitivamente, yo estoy convencido de que esta reforma laboral es una de las más avanzadas, por lo que he escuchado y he comentado con otros sindicalistas. En ninguna parte del mundo se ha dado este cambio tan profundo como aquí. Sin embargo, yo creo que va a ser un proceso de aprender todos y de practicar todos y de tratar de
buscar que seamos transparentes en nuestros actos, porque mucho de lo que ha deteriorado la imagen del sindicalismo, pues ha sido la simulación. O sea, y eso nos ha hecho mucho daño como país, como sindicato, como todo, porque aquí todo se puede, ¿no? Digo que sí, pero a ver qué hago, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos que cambiarlo culturalmente, creo que es un reto. En el sindicalismo, yo sí creo que todos los sindicatos tenemos que practicar y dejarnos ya de medio cumplir, sino cumplir al pie de la letra los sindicatos independientes que hemos planteado y por muchos años, esto que ahora está en la ley. Dicen, bueno, ¿por qué un personaje que el líder sindical se dirige y acuerda el incremento y no se consulta? O las cuotas, que eso es lo de menos, pero no se rinden cuentas de los ingresos del sindicato. Entonces todo eso, pues el sindicato es el dueño de todo eso y es el trabajador es el que debe ser consultado, y lo que ahora se establece como cada 2 años ponernos a prueba a los sindicatos para ver si pasamos la prueba, es a la hora de la consulta en las revisiones de contratos colectivos. Ya no es el acuerdo entre los líderes y los empresarios, sino tendrá que someterse a la consulta. Y mientras más se vaya consolidando, y yo tengo la esperanza de que con el tiempo vaya más gente asumiendo este rol, este compromiso de cambiar realmente y de dejarnos ya de simulaciones y de practicar un sindicalismo diferente. Yo creo que lo necesitamos para el desarrollo de nuestro país, para la productividad, para muchas cosas. Hay un tema que nos han siempre, que el sindicato es como antagónico. Yo creo que el sindicato, yo en alguna empresa vi una presentación que hicieron de uno de los sindicatos nuestros, que decía que el sindicato su sindicato era una de las fortalezas, ¿ya? Porque cuando hay cambios, se plantean modificaciones de todo lo que pasa en la industria, se acuerda con el comité y luego nosotros bajamos con los delegados, con reuniones, pequeños grupos, para que entiendan qué significan estos cambios, cuáles son. Pues sí hay cosas que no nos gustan, pero finalmente sí es para mejorar la productividad, porque de ahí viven todos. Cuando se aprueba por todos y se impulsa ya su funcionamiento, funciona muy bien. Entonces, es cuestión de que cada quien haga su tarea, y yo creo que esta es la parte que tenemos que asumir, trabajar más para difundir, para capacitar a los compañeros, compañeras, y que entiendan que los cambios son necesarios a veces en las industrias, pero cómo lo hacemos de manera ordenada, de manera consensada y no impuesta. Claro. Don Benedicto, la tendencia de sindicación, no únicamente creo que en el mundo, particularmente acá en Latinoamérica, no está, digamos, en un orden creciente, a pesar de los comentarios y esta primavera laboral que le han llamado, ¿no? Yo percibo que estamos a nivel más o menos como Chile, en cuanto a este nivel de sindicación. En México tenemos 55 millones de trabajadores, como toda la población económicamente activa. Y algo que me preocupa es cómo han desaparecido los sindicatos en la participación a nivel social. Y me quiero referir en particular a las anteriores décadas en las que en la OIT teníamos cargos con sindicatos mexicanos, estaban las confederaciones, había mucha gente que representaba a la OIT, a nuestro país, y teníamos, digamos, voz y voto incluso en la mesa directiva. Hoy, no sé, desconozco quién esté de los sindicatos mexicanos en la OIT y que tengamos una influencia importante como para que esa tendencia de que la gente cree en los sindicatos, sobre todo los jóvenes, que tantos sectores están desprotegidos, no hablemos de inmigrantes, no hablemos de los informales como trabajos fuera del seguro social. Entonces, hay una definición que me agrada mucho del sector de los sindicatos, para que están aquí en el mundo social y laboral, que se refiere a que la ausencia de ellos está
bloqueando la democracia sindical y está bloqueando la posibilidad de que haya una mejor distribución de la riqueza que se genera en el centro de trabajo, ¿no? Función principal del sindicato además de que usted bien señala, procurar que el trabajador esté consciente de cómo generar riqueza y que el sindicato se encargue de que ésta se distribuya de forma equitativa a través de buenos salarios, a través de buenas prestaciones, a través de buenas reparto de utilidades. Creo que ese escenario ideal no lo estamos percibiendo del todo claro. Y bueno, en el futuro hay muchos retos, pero este particular de pertenecer a organizaciones externas como la OIT, por otro lado vemos un Congreso de Trabajo totalmente desarticulado, no hay cohesión, no hay unidad en los sindicatos, andamos escondiendo todavía algunos detalles, como decía Alfredo, esto del retopardismo. Hoy pareciera que los sindicatos que decidieron no hacer nada para legitimar su contrato y esperar a que la fecha les anullara su contrato colectivo, hoy todos están pugnando por conseguir únicamente la constancia de representatividad y un 30% de los trabajadores la firmen. Por si acaso se apareciera un sindicato a pelear algo, ya tiene ahí una garantía con el 30% que sacó en su constancia, ¿no? Parece ser la fórmula nueva de seguir sin una intención y vocación seria de realmente presentar a toda la planilla de los trabajadores. ¿Qué opina al respecto, don Benedicto? Pues yo creo, bueno, ahorita hay representación, sí, efectivamente por esta práctica y que hubo mucha presión desde otros sindicatos a nivel global, pero la UNT y la COR están en la OIT, están representando, se turnan por meses, entonces, pero yo creo que efectivamente en el pasado se dieron cifras pues impresionantes de tasas de sindicalización, pero hoy con la legitimación estamos viendo cuál es la realidad. O sea, había contratos que pues sí solamente sabía el que lo tenía como su negocio, pero cómo presentarse ahora y decirle, pues aquí es que yo soy el representante, ¿no? Entonces se han quedado sin esos contratos y bueno, hay inquietudes. Sabemos de gente que está buscando alternativas de cómo ahora sí tener un sindicato. Hay muchos que dicen, bueno, pues no perdimos nada porque no teníamos, no conocíamos ni al dirigente, ni el contrato, ni nada, pues no perdimos nada. Sino ahora que da la oportunidad, ahora sí queremos tener un sindicato. Entonces, creo que eso va, pero sí yo creo que necesitamos crear o ir impulsando esta práctica sindical y que el sindicalismo se fortalezca, pues para tener interlocutores a nivel en los espacios internacionales. Yo creo que eso es muy importante. ¿Sí? Y bueno, yo creo que hay una situación que vamos a ver qué pasa, pero, por ejemplo, los contratos que se están legitimando, y no le pongo color a las siglas, o sea, todos los que se han legitimado. O sea, si han cumplido con los mandamientos de la ley, o sea, si han puesto al voto, han recurrido al voto personal libre directo, sin amedrentar a los trabajadores, sin hacer trampa, digamos, en las legitimaciones, y pasan la prueba, pues serán contratos efectivos y serán trabajadores que tienen un sindicato y que ratificaron su contrato colectivo. Entonces, pero esto todavía es muy, muy, muy reciente para ver cuántos van a realmente a tener una práctica diferente y vamos a consolidar este proyecto de ley. Yo creo que estamos apenas empezando a medio darnos cuenta y es me da mucha pena que muchos sectores, espacios donde pues ni siquiera por enterados están que ya cambió la ley, ¿no? Y eso pues es difícil. Totalmente cierto, pero como usted bien dice, el sindicato es un negocio y muchas veces es un negocio patrimonial, donde los líderes sindicales no solamente se consolidan con su negocio, sino lo heredan y quedan sus hijos, sus nietos, sus yernos, y es un negocio familiar que dura y va perdurando en muchos lados. Si nos vamos ahorita a las legitimaciones de contratos colectivos, muchas grandes centrales sindicales con una gran presencia de sus líderes muy, muy fuertes,
lograron la legitimación. Ojo, el tener la legitimación no implica que tengan transparencia, ni significa que los trabajadores tengan una fuerza realmente, sino que usted, como bien lo dice, se va a ver esto conforme pase el tiempo y conforme se hagan las revisiones y tengan los mismos trabajadores que volver a autorizar esas revisiones de contrato colectivo. Pero falta tiempo. Pero también me da mucho temor y no me da muy buena aventura que en estas nuevas autoridades que tienen todo ese gran sentido de que este es el deber ser del trabajo, tengamos aparentemente a nuevos caciques sindicales, donde dice uno, oye, pues no que las cosas estaban cambiando. Y tenemos agentes, y discúlpeme usted, podrá ser un gran sindicalista internacional, el líder de los mineros, pero es una gente que si le rascan tantitito tiene un pasado negro, 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 tan negro que en su vida ha sido trabajador. Uh-huh. Y si le buscamos a Pedro Ace, si le buscamos a muchos otros grandes líderes que están ahora aparentemente muy cercanos en la 4T, no veo yo ese nuevo liderazgo sindical. En pocas palabras, y usted que está muy metido en la capacitación, nosotros estamos ya muy comprometidos en capacitar nuevos dirigentes sindicales. Estamos iniciando, el día de hoy iniciamos nuestra 5ª generación para formar líderes sindicales. Pero ¿sabe qué? No vemos, como usted bien lo dice, que esto baje a la base. Hay grandes líderes sindicales que todavía se mantienen como los grandes tlatoanis. Podrán ser buenos sindicatos, pero todavía no se mueve una hoja de todo el sindicato si no es con la anuencia del líder sindical. Y le hablo de sindicatos que tienen más de 100,000 personas. Sí, yo creo que el problema viene de una práctica, así a lo mejor así eran las cosas, pero con la ley tendrán que cambiar, y cuando los trabajadores empiecen a ser partícipes en la negociación colectiva, por ejemplo, en la consulta, en que tengan que votar por voto personal, libre, directo y secreto a sus dirigentes, el que se exija la rendición de cuentas, eso parte de un conocimiento de los trabajadores. Entonces necesitamos difundir mucho más la ley, que los trabajadores lo sepan para que se empiecen a empoderar de estos principios de ley. Solamente de esa manera, yo creo que si no, corremos el riesgo de que efectivamente todo cambie para que todo quede, o que cambien algunas cosas para que todo quede igual que como estaba, ¿no? O peor. Entonces, creo que necesitamos pues redoblar esfuerzos en cuanto a la difusión. ¿Cómo le hacemos para que los trabajadores puedan tener mayor acceso a la información de la ley, cuáles son sus derechos? Hay organizaciones que lo están haciendo, nosotros estamos haciendo lo que podemos en materia de difundir y de llevar foros y hacer materiales y estar difundiéndolos. ¿Cuánto podemos llegar? Pues muy poco, pero yo creo que es la responsabilidad de todos y todas que tengamos que hacer este papel. Yo sí tengo la esperanza de que los trabajadores van a tener que asumir su rol. Yo también coincido, y me parece importante este tema de la promoción, de la difusión, del cambio de imagen que tienen los sindicatos, que fue prostituyendo por algunos pocos, que fue desprestigiándose en la esencia de la misma formación de una organización sindical. Yo veo que en paralelo han pasado muchas cosas positivas en el mundo del trabajo nacional. Creo que el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, ha hecho un gran esfuerzo por regular aspectos como el outsourcing y todo ese tema de tercerizados, que era una infamia tener a los contratistas sin seguro social, sin derecho a Infonavit, sin derecho a Afores, sin derecho a reparto de utilidades. Esos avances de 2-3 millones de mexicanos que están en una situación formal ahora es un gran tema, ¿no? Y eso ayuda. La nivelación de los salarios mínimos también ha sido otro aspecto importante que se regula en paralelo a esta reforma. Lo que está apareciendo ahora de la norma de teletrabajo, el esfuerzo para que los jóvenes tengan una experiencia primaria en industria o en el sector público, en servicios. Todo esto va acompañando pues una
un cierto cambio en las reglas que deben de primar en nuestra relación laboral. Sin embargo, cuando los líderes que se ponen a hablar ante sus propios trabajadores y a veces no tienen ni siquiera la confianza de abrirse de capa, cuando dicen hay que estar cerca de ellos, pero cuando dicen cerca, ¿a qué se refieren? Porque si nos vamos a la reforma, como usted bien señala, ya hay factores que nos pueden ayudar a tener confianza en el sindicato. Va a haber una transparencia, rendición de cuentas cada 6 meses. Ya hay una libertad de afiliación al sindicato o que no quiera yo pertenecer a cierta organización sindical. Va a estar ese tema de participar en las consultas de convenios negociados de cada 2 años. Está también la parte de ser igualdad sustantiva en términos de género en la mesa directiva, elegir a mis dirigentes, todos esos aspectos nuevos, ciertamente el trabajador todavía no los conoce. Yo me doy cuenta en varios sectores de la industria y de servicios que no los conoce bien el trabajador, porque siempre se acostumbró a que su sindicato lo iba a manejar. Y como usted me comentó aquella vez en León, Guanajuato, que estábamos compartiendo ahí después del evento de la universidad, usted me decía, el trabajador debe ser que el sindicato somos todos. El sindicato no es el grupo que está negociando un contrato, sino los sindicatos somos todos. Y este concepto nuevo creo que es el que nos tiene que abrir y ser atractiva la afiliación a las membresías de varios sindicatos que vayan surgiendo. En fin, todo esto implica un reto nuevo para dinamizar esta acción sindical y sobre todo también hacer cambios en la estructura, ¿no? En la estructura sindical, el nombre de los cargos, nombres más amigables y no tanto títulos que luego los puestos y las carteras de la mesa directiva tienen, ampliar las redes hacia la familia, en fin, hay todo mucho campo por hacer y sobre todo para lograr la simpatía en los jóvenes y en la clase que nunca ha sido realmente representada por sindicatos. Tiene toda la razón. Yo creo que esto que menciona usted, por ejemplo, hay nuevas agrupaciones que están surgiendo que no habíamos visto. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Hogar, los de estos de, ¿cómo se llaman? Los servicios de mensajería y los de estas reglamentaciones. Están surgiendo nuevas agrupaciones que están aprovechando o que están viendo la necesidad de que o se organizan o son, pues, sin ninguna, explotados sin ningún beneficio, sin ningún derecho y pues simplemente los que andan en las motos, los que andan repartiendo, o sea, los atropellan y ahí que terminó todo y si queda vivo, bueno, pues a ver cómo se las arregla. Entonces, y hay un sindicato nacional de eso. Entonces, ahí están surgiendo nuevas organizaciones que yo creo que va a ir como poco a poco teniendo influencia sobre otros grupos de trabajadores para que poco a poco vaya creciendo el sindicalismo. Y esto que yo sí creo que va a hacer la diferencia. O sea, cuando digo que los sindicatos son todos los trabajadores, entonces ahora con la reforma van a tener que participar todos. O sea, desde la consulta para el pliego de peticiones, la consulta después de que haya el último ofrecimiento de la empresa, llevarlo a consulta al voto personal libre, directo y secreto, pues ahí tienen que participar y cada uno tendrá que decidir en conciencia si aprueba o no aprueba la propuesta. Y esto es una participación colectiva. Yo creo que eso va a ir educando poco a poco a los trabajadores, a las trabajadoras para que pues asuman esa responsabilidad, porque creo que es una gran responsabilidad el no nada más votar el no o el votar el sí, y después estarse quejando, ¿no? O sea, ahora yo les digo, pues ahora ya nos dieron la mayoría de edad, pues asumámoslo con responsabilidad, ¿sí? De que nosotros vamos a decir como trabajadores. Pues yo creo que falta mucho, sí, y tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que denunciar muchas cosas que está mal, y en nuestros propios sindicatos, o sea, tenemos que ser muy estrictos en cómo se ejerce el sindicalismo ahora a partir de la reforma y a partir de lo que ya es una obligación, no es una cuestión de si quiero cumplir, o sea, rendir cuentas, el voto personal libre, directo y secreto, la negociación colectiva, todo es una obligación de ley.
Y yo creo que tenemos autoridades que pues, están haciendo su esfuerzo. Hay sindicatos que también están haciendo su esfuerzo de cómo adecuarse rápidamente a las nuevas condiciones. Hay resistencias en otros sectores que pues no han tenido esa práctica o está siendo muy complicado para ellos porque nunca han consultado a la gente. Entonces, para eso sí es complicado plantarse por primera vez y decirle, a ver, ¿están de acuerdo con esto? ¿Van a votar? Pues obviamente que no hay. Pero cuando la gente empieza a tener esa dinámica de estar en contacto con la gente, de conocer los centros de trabajo, que es difícil estar en todos, pero ¿cómo no hablar de lo que me digan, sino cómo el dirigente sindical tiene una información de primera mano a través de los delegados departamentales? Por eso nosotros armamos toda una estructura. Decía, a ver, el comité ejecutivo es una parte de fábrica y depende del tamaño, delegados por departamento. Y eso nos reunimos fuera de horas de trabajo para ver cuál es la problemática de cada línea, la productividad de la máquina, toda la problemática, cada determinado tiempo. Hay un calendario de actividades, entonces pues no hay que, no se descansa, sino sábados, domingos hay reuniones para ver con qué empresa, cuál es la problemática, qué propuestas se está haciendo por parte de la empresa, los cambios o materia prima, muchas cosas que se discuten y que contribuyen a que las empresas estén bien. Hace años yo tuve la suerte de que el primer planteamiento hicimos y logramos, cuando todavía no era una obligación las certificaciones de pero logramos las primeras certificaciones nosotros como sindicato. Se hizo un video, se difundió, pero lo boicotearon, pues, porque acusaron a la empresa que estaba promoviendo el sindicalismo independiente. Pero después el IPADE me invitó a dar varias pláticas sobre cómo le habíamos hecho nosotros para arribar a lo que logramos. Lo logramos poniéndonos de acuerdo, platicando cuál era la problemática. Y yo, como siempre he planteado, yo creo que los trabajadores no quieren una empresa que esté agarrada de alfileres. Quiero una empresa fuerte, donde tenga mercado, donde digo, bueno, pues aquí tengo mi futuro asegurado, pues, hasta que yo quiera. Pero una empresa que está entonces, pero para eso hay que contribuir todos. ¿Cómo generamos la riqueza todos? Pero que esta parte de la honestidad, de la transparencia, pues se ponga sobre la mesa. Yo siempre decía, las empresas siempre nos comparten las malas noticias, pero cuando hay buenas noticias nunca nos dicen nada. Yo digo, pues ¿por qué no las buenas y las malas? O sea, porque vamos juntos. O sea, si vamos en el barco, bueno, pues las malas también las tenemos que abordar juntos, y las buenas cuando hay mercado, que ahí está en auge la productividad, pues también que se compartan con los trabajadores, porque eso anima a la gente. Don Benedicto, tiene usted mucha razón. Aquí, y bien decía Jesús hace rato, lo primero es, vamos a acreditar, las autoridades del trabajo, gracias a Dios, son gente decente y no tienen cola que les pisen. Esa es una ventaja maravillosa. El temor es de que ojalá continúen en el cargo, porque esto va a tardar todavía mucho tiempo. Como usted bien decía, hay figuras todavía que usted la vio muy clara para decir, estos deben de sindicalizarse, pero ¿qué ha sucedido? No les han dado toma de nota ni les han permitido la sindicalización, porque las mismas autoridades dicen, a ver, si no hay un contrato colectivo, no te voy a dar la toma de nota. Yo creo que estamos viendo que tenemos todavía situaciones que nunca se habían visto. Creo que sí son trabajadores, tanto los de Uber como los de todos estos de Rappi y todos esos que tienen que de alguna forma asociarse. Estudio y Defensa de las Condiciones del Trabajo, ese es un sindicato, creo que tendría que tener derecho a sindicalizar. Las autoridades no les han dado permiso para eso, pero creo que también, y esa es la pregunta que le quiero hacer, don Benedicto, es cuando tenemos grandes agrupaciones de trabajadores, tenemos también, creo yo, el peligro de que a la hora de que empezamos a buscar la coincidencia de los trabajadores, vamos a tener trabajadores que a lo mejor dicen, oye, espérame, ¿por qué no mejor, en lugar de tener un sindicato, tenemos 1, 2 o 3 sindicatos dentro de la misma empresa?
Yo he visto alguna empresa donde me dice, oye, es que nosotros los que estamos en producción tenemos una vida muy diferente y unos problemas muy diferentes a los que están en ventas. Y, por ejemplo, el caso muy concreto, y usted lo conoce muy bien, en las universidades tienen un programa muy diferente los que son trabajadores académicos a los que son trabajadores de administración y a los que son otro tipo de trabajadores. O sea, como que es difícil el poder llegar a decir, oye, vamos a tratar de hacer una situación común para hacer una petición, sino a lo mejor, espérame tantito, déjame a mí arreglarme por mi parte, porque esto es lo que más me duele. No sé si usted vea también un poquito esto a futuro. Sí, yo creo que sí, pero a mí me parece que el riesgo que tenemos es que en un centro de trabajo existan dos, tres sindicatos y, bueno, la ley en ese sentido dice que tiene la contratación colectiva el que tiene la mayoría. Pero entonces hay otras experiencias en otros países donde los que no tienen la mayoría hacen propuestas y hacen trabajo para realmente enamorar a los trabajadores, para decir, yo soy la opción, pero con propuestas. Porque si nos dedicamos a ver a qué horas la riega el sindicato titular entonces, para atacarlo, eso lleva a estar una confrontación en los centros de trabajo que yo sí le creo que no es sano, y por otro lado, si hay 4 o 5 sindicatos en un centro de trabajo, ¿cómo van a ser las negociaciones? Entonces tendrá que ser uno de acuerdo a su especialidad X. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que construir sindicatos fuertes, como caben todos en un sindicato, nosotros lo definimos a través de departamentos. Por ejemplo, en los centros de trabajo, los de mantenimiento, por ejemplo, los de máquinas y herramientas, pues ellos tienen una especialidad. Tenemos un problema ahí de discusión, la retabulación de salario, cómo medimos realmente qué es lo que corresponde para ellos y cómo tenemos una reunión para ver su problemática como si fuera un sindicato, pero es el mismo sindicato, pero con su representación, su delegado y sus asambleas donde discuten su problemática, cómo van mejorando sus condiciones que ellos se enfrentan, que son diferentes a las líneas de producción o diferentes a los que hacen, bueno, los de limpieza ya casi la mayoría son tercerizados, ¿no? Entonces, todo esto es cómo nos ponemos de acuerdo para que ya el sindicato, los asuntos de carácter general, las revisiones, se pacta para todos. Hay experiencias donde se hace diferenciado. Entonces, incrementos, acabamos de arreglar una donde dice, bueno, a los de arriba menos, a los de abajo un poco y a los de hasta abajo más. O sea, para hacer un poco, porque todos tienen una necesidad, pero se requiere mucho trabajo, que la gente entienda que pues el salario no alcanza, por muy bien que ganen. Entonces, ¿cómo buscar esta solución? Yo creo que, para mí, creo que los sindicatos, mientras más fuertes sean, pero que tenga esta división y que no estemos discutiendo, porque es muy difícil en una asamblea donde se discute la problemática, que se plantee un problema de X departamento, pues los demás no les interesa. Porque dicen, bueno, ese es problema de ellos. Pero si tenemos un espacio aparte para discutir la problemática y en las generales se va a los asuntos de carácter general. Punto. Y son muy rápidas. Entonces, es una estructura diferente. Sí, aunque le recuerdo, y usted la conoce perfectamente bien, le hablo de la estructura vieja del sindicato de telefonistas. Yo tuve la oportunidad de conocerlas. Revisaban el contrato colectivo y después de revisar el contrato colectivo entraban 22 convenios departamentales. Cada departamento tenía una especie de revisión de su departamento. O sea, las gentes de recursos humanos que hacían revisión de contrato colectivo revisaban 365 días del año, porque cada convenio departamental tenía que solucionarse primero, para que ya estaban solucionados los problemas de todos de los 22 contratos colectivos, de los 22 convenios. Entonces entraban a la revisión del contrato colectivo y casi se firmaba, y al día siguiente
empezaba con Empezaba. accidente. Y era bien complicado, ¿no? Hasta que Sí, llegó Hernández Juárez y Slim y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de simplificar esto porque si no, esto se va a acabar. ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? O sea, no podemos tener cuatro contratos en un centro de trabajo porque es de, pues mucho trabajo para todos. ¿Eh? Cuando podemos buscar una forma diferente de cómo resolver la problemática, sí, y la diferencia entre alguien que ahora son técnicos, son los que están en las fábricas, pues, son de mantenimiento, ya no son aquellos de mantenimiento antes que solamente dice yo soy de mantenimiento, yo desarmo la máquina a ver quién la arma, ¿no? No, ahora son de mantenimiento, mecánico, eléctrico, hidráulica, todo en uno. Esos tienen una problemática muy específica. Entonces, me preguntaban el otro día unas compañeros de una universidad, que si los administrativos y los académicos. Digo, al final del día todos son trabajadores, ¿para qué? Si tienen la oportunidad de hacer un solo sindicato. Hay diferencias, sí, niveles salariales, sí, pero hacer uno y no a estar pulverizando los sindicatos, porque eso finalmente nos lleva a estar por sindicatos chiquitos, ¿no? Como dicen los clásicos, gatos de Angora y gatos de alambre, pero todos somos gatos. Sí. Bueno, ese es el problema, que a veces es una cuestión de ver desde otra óptica cómo nos organizamos. Vamos a organizarnos todos, porque al final del día todos vamos a depender de una administración, de todos, los que están en las oficinas, los que están en mantenimiento, los que están en donde estén. ¿Eh? Entonces, una pregunta un poco impertinente. Durante muchos años ustedes estuvieron un poquito proscritos de la vida política del país. Hicieron ustedes un gran trabajo a nivel internacional, hicieron un gran trabajo en sus centros de trabajo, pero ahora, bendito sea Dios, y están ustedes ahorita en primera línea en el ámbito gubernamental. ¿Cómo ven ustedes ya hay afectaciones o no va a haber afectaciones a esta política laboral? Dependiendo de lo que suceda en el ámbito político o de quien vaya a ser el futuro presidente. Le digo porque esto afectaba en tiempos donde había un gran control. Yo me acuerdo muy bien donde era el consentido CTM y en otro tiempo era el consentido la CROC y les cambiaba la vida a los sindicatos. Aquí el asunto es, ¿cómo ven ustedes este futuro? Pues mire, yo creo que esta reforma tiene una cuestión que me parece muy importante, que es una reforma constitucional. Entonces, para echarla para atrás necesita hacer otra reforma constitucional que tampoco lo veo imposible, ¿no? Pero yo al menos creo que en el mediano plazo, porque esto, pues ustedes saben un poco la historia, ¿no? De todo lo que se empezó a gestar desde afuera por la competencia desleal, los salarios bajos, las condiciones, todo esto, pues hubo presiones de distintos lados, aunque la lucha aquí se dio de hace muchos años para reclamar esto que ahora está en la ley. Y que hay una coincidencia entre lo que está en la ley y lo que el sindicalismo independiente vino planteando por muchos años, y ahora pues nos da gusto que hay en la Secretaría del Trabajo, en las dependencias más importantes del trabajo, pues hay gente decente, que está tratando de hacer una práctica diferente, ¿sí? Y que creo que no están como en el pasado de tomando decisiones y decir, pues este es el arreglo y punto. O sea, han dejado que los actores se arreglen, empresas y sindicatos se arreglen, lleguen a un acuerdo, ¿sí? Porque no es no es un papel de la autoridad, como en el pasado decía, este es el arreglo, aceptan y ya está solucionado. Y quien se oponía, pues ya sabía cómo le iba, ¿no? Entonces, ahora es cómo buscamos a través del diálogo, a través de, pues, abrir nuestras mentes y voluntades para sentarnos a platicar y buscar la solución a nuestros problemas.
Yo creo que ahí está la clave en los centros de trabajo. ¿Eh? En cualquier espacio, si no hay voluntad para arreglar, pues por mucho que la autoridad nos imponga, pero va a haber resentimientos, va a haber problemas y todos los días va a haber problemas. Entonces, ¿cómo estas partes, los actores principales, que son los que están ahí en cualquier espacio donde existan trabajadores, ahí hay dos partes? ¿Cómo buscar que esos se pongan de acuerdo? Y bueno, que lo sancione la autoridad como debe ser, a través del contrato, a través de mediar en algún caso, pero una cosa es como testigos de honor la autoridad y otra cosa es cuando se imponen, o sea, y que eso yo no lo he visto. Entonces, yo al menos esperaría que eso ya sea cosa del pasado, sino que sean los propios trabajadores, las propias empresas quienes busquen el arreglo. Es problema de ellos. Y estamos ya cerca de la hora, pero yo quisiera hacer un comentario ¿Sí? derivado respecto a lo que también piensa, por ejemplo, Naomi Fellows decía que aquellas empresas, hablando de la no injerencia patronal, ¿no?, que realmente tengan interés en formar a la clase trabajadora e informarles cómo están los nuevos métodos de afiliación, el haber eliminado de los contratos colectivos la cláusula de exclusión por admisión, todas esas prácticas nuevas de no pedir una renuncia firmada en blanco, todos esos vicios que se fueron dando en mucho tiempo, que nos está llevando a un escenario realmente distinto y creo que no lo captamos todavía. Sin embargo, yo veo algunos sindicatos de las confederaciones tradicionales que sí han logrado, con un interés genuino, representar a sus trabajadores. De hecho, me tocó participar en aquello que llamábamos activaciones de un contrato de protección, en donde el líder iba y daba la cara diciendo, mira, yo firmé un contrato de protección con el empleador por estas razones, que estaba permitido, y quiero que ahora me des oportunidad de representarte y vamos a elegir un cuadro sindical aquí adentro. Y créanme que a nivel nacional, en varios foros me ha tocado ver cómo la gente se molesta, por supuesto, pero siempre reconocerá que es bueno tener a quien lo represente. Más ahora que tenemos que observar que 120,000 contratos colectivos de protección fueron cancelados y que sus prestaciones superiores a las de la ley estaban o pasarán al régimen individual. Creo que el sindicato hoy le toca también voltear a ver ese régimen individual, aunque no le va a corresponder un contrato colectivo porque no habrá colectividad en ese momento. Entonces, sí, sí hay muchos vetas de trabajo de los sindicatos para revertir, para reconvertirse, para realmente interesarse en los trabajadores. Y me consta cuando he coincidido con ustedes ahí en los foros que han organizado con diferentes centrales obreras, sindicatos independientes, la formación sobre todo de jóvenes, ¿no? Que es lo que está llevando a creer en liderazgos frescos, liderazgos sanos y genuinos. Pues yo sí veo un futuro prometedor en que se pueden revertir muchas situaciones de liderazgo para realmente prestigiar lo que implica tener o ser parte de una organización sindical. En definitiva, yo creo que tenemos que romper varias temores. Uno es que siempre ha habido miedo porque los trabajadores se organicen y eso, cuando empiezan a organizarse, pues empiezan los despidos y eso ha sido la historia, ¿no? Yo diría, no es permitir que los trabajadores se organicen como quieran, o sea, pero siempre y cuando buscando esta interlocución con la empresa para buscar soluciones. O sea, nadie quiere organizarse para ver cómo terminamos con la empresa. Pues eso sería una locura. O sea, se organizan porque hay causales, o sea, a veces maltrato y a veces es la parte, yo le digo el jamón del sándwich, ¿no? Los que están en medio, que son los que presionan y presionan y presionan, y entonces a veces el maltrato, que eso a veces ya no es tanto el dinero, sino es el maltrato. ¿Sí? Entonces, si eso se atiende por parte de las administraciones, y yo creo que las cosas pueden cambiar y los sindicatos, yo no los veo como una amenaza. En
forma en que creo que deben funcionar los sindicatos es con esta transparencia, la democracia, la participación y cómo invitar a los trabajadores. Yo siempre lo he planteado toda mi vida, digo, a ver, en cada operación, en cada puesto de trabajo, quien más conoce cuál es la problemática es el propio trabajador. ¿Por qué nunca le preguntan qué sugerencias tiene para mejorar la operación? Entonces, si esto se empieza a cambiar, digamos, las prácticas y ver que todos jugamos un rol, los sindicatos van a tener que madurar y tener que ser, realmente ponerse a trabajar, todos. Hay que trabajar más ahora sí, porque la ley nos los exige y porque los trabajadores nos lo van a demandar. Y quien no se alinea a esto, pues va a desaparecer. Y eso yo creo que si los trabajadores empiezan realmente a hacer valer estos principios de ley, pues no van a aceptar ya que un dirigente simplemente vaya a cada revisión o por las cuotas, o no, ya ni van por las cuotas, nos depositan en el banco, ¿no? Entonces, si no, que realmente exista una dirección que atienda la problemática, y no solamente es el salario, no solamente es las prestaciones, es una serie de problemas que existen en los centros de trabajo que requieren ser atendidos. Incluso cómo ayudar a la gente, hay condiciones de salud, hay muchas otras cosas que el sindicato debe hacer una labor social para ver cómo ayudar, cómo canalizar pues la solución a estos problemas de salud que existen, cómo eliminar. Y yo creo que los trabajadores también deberán de ser maduros y el decir, el sindicato únicamente de las cuotas no vive. Necesitamos hacer algo también para ayudarlo económicamente, o sea, para que me dé valor agregado, porque vamos a volver a decir, si quieres un sindicato pobre, pues vas a tener una ayuda muy pobre. Si quieres tener un sindicato que te ayude, que esté presente, que todo, pues esos sindicatos cuestan. Y entonces tú como trabajador tienes que tener la conciencia de que vaya a funcionar esto. Don Benedicto, le agradecemos muchísimo su presencia en este podcast. Creemos que nos ha abierto mucho los ojos, el dar sobre todo a conocer a las personas, al público en general, que el FAT es una organización buena, decente, una organización sindical confiable, que está muy ligada con las autoridades del trabajo, pero que las autoridades del trabajo en este momento hasta ahorita se han portado bien y decentes. Volvemos a lo mismo como los alcohólicos anónimos, solo por hoy se les da la confianza. No tienen ninguna garantía de por vida, pero mientras sigan actuando así, pues vamos a tener la confianza. Le agradecemos mucho y unas palabras de despedida, si eres tan amable, Jesús. Únicamente para agradecer a don Benedicto su participación en este foro. Realmente pues, usted es una institución que ha visto nacer en muchas corrientes dentro del propio Frente Auténtico del Trabajo y ha formado realmente una filosofía de trabajo abierta, de conciliación, de diálogo, y esta parte importante que en ocasiones pensamos que los sindicatos son fuertes porque se les mide en función al número de conflictos que estallan. Lo que más bien es en función al número de conciliaciones y de mantener una fuente de trabajo estable y sustentable, ¿no? Que es donde está la clave para que también tengamos un país en el que el empleo sea no una promesa de los gobiernos estatales y federales, sino sea una realidad para todos los sectores de la industria o del trabajo. Me refiero no únicamente a las grandes empresas, sino medianas y pequeñas, que realmente logremos romper el círculo vicioso de tener extrema pobreza, tener desempleo, tener subempleo, toda la parte informal, que vayamos creciendo a un marco en el que haya esa unidad y esa afinidad de intereses, ¿no? Así que muchas gracias, Benedicto, gusto saludarlo y estamos en contacto para todas las ocasiones, con mucho gusto, si nos permite. No, pues con mucho gusto y bueno, muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. Muy bien, muchas gracias y en cuanto tengamos la grabación se la enviamos. Gracias, tardes. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, saludos, buenos días, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Hasta luego. Bye.